Hola, 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 hola amigos, bienvenidos. 7 de la tarde en Argentina de un jueves, donde si no, en Raíces de Sefará del ciclo, estoy despeinado, estoy viendo el ciclo de difusión de la cultura sefaradí que nos encuentra cada jueves y la verdad que nos es un placer porque, bueno, la verdad que siempre nos jactamos de los invitados que tenemos y hoy no es menos que eso, porque la verdad es que eh, traemos aquí y gentilmente vienen a encontrarse con nosotros los protagonistas de lo que es la cultura sefaradí o como en este caso de la difusión de la cultura sefaradí. Ya vamos a hablar de eso. Voy a saludar a Liliana, que está en el otro estudio del Centro Cultural Sefarad. Hola Marcelo, hola a todos. Como siempre es un gusto recibirlos en nuestra actividad Raíces de Sefarad Online y como decía Marcelo, cada jueves con un programa muy interesante como es en este caso con nuestro invitado del día de hoy. Pero antes les vamos a contar las próximas actividades. Efectivamente, como siempre les vamos a recordar que los aportes que nos hagan son siempre muy bienvenidos, que no importa en qué parte del mundo estén, hay distintas formas para poder hacerlo, lo pueden hacer por PayPal con tarjeta en todo el mundo, los que estén en Argentina lo pueden hacer en pesos argentinos, ya sea por Mercado Pago o por transferencia, también la transferencia internacional, cualquier forma de esta nos viene muy bien, nos ayuda mucho. Y cualquier cosa nos escribe en un mail y le damos más claro cómo son las distintas formas que pueden aportar. Pero vamos a, como todo lo hacemos cada jueves, a contarles qué es lo que viene en los próximos días. Sí, este próximo día domingo en nuestra actividad en Ladino y esta vez en Jaquetía, Encontros de Al-Had, vamos a tener un tema bastante poco común, la Jaquetía, la lengua de los judíos del norte de Marruecos, en la Universidad de Haifa. Para eso vamos a tener como anfitriona a la señora Alicia Cisorraz. Ella tiene su página web Voces de Jaquetía, y como musafir, como invitado, al doctor David Benjamú Jiménez. Y seguramente nos van a contar cómo es esto de que haya Jaquetía en la Universidad de Haifa, en Israel. Esto también redondea toda una semana que tiene que ver con los marroquíes o con lo del norte de África, que va a ser también el tema que nos va a traer hoy. ¿Y qué tenemos el jueves que viene? El próximo jueves, también en este horario, vamos a tener la poesía amorosa sefaradí, rasgos poéticos destacables, en vivo con la profesora María Esther Silverman de Xywiner. Ella nos va a hablar desde Tucumán, una provincia de nuestro país, Argentina. María Esther, que es especialista en tradiciones, les recuerdo que tenemos un podcast publicado son como una docena de podcasts hablando de las tradiciones sefaradíes, que lo encuentran en todas las plataformas de podcast, empezando por Spotify, Google Podcast y todas esas. Y antes de ir al tema de hoy, quiero recordarles que la película que nos lleva al tema de hoy, hablar con su director, se puede ver en forma gratuita por tiempo limitado. La película todavía está rodando por los festivales, por lo tanto no es pública todavía, pero gracias a la gentileza de su director podemos tenerla por unos días disponible. Para eso pueden acceder a sfarad.com/tu boca en los cielos y ahí encontrarán el enlace con la clave para que puedan verlo. Esto tienen tiempo hasta el 26, hasta el domingo. Después del domingo va a desaparecer esta oportunidad. Hay que aprovechar en estos días. Y entonces vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, vamos a tener un diálogo con él. Es el director de Tu Boca en los Cielos, Miguel Ángel Nieto, y les voy a contar un poquito quién es nuestro invitado. Miguel Ángel Nieto es escritor, realizador, fotógrafo, pero sobre todo es periodista. Empezó en los periódicos con 18 años, con máquinas de escribir y papel de calco. Después de más de 30 años, ha pasado por decenas de diarios y revistas, ha trabajado como corresponsal de guerra, dirigido diversos programas de televisión,
Ha hecho más de 20 películas documentales y ha escrito varios libros de investigación periodística. Algunos de sus films han recorrido medio mundo y recibido numerosos premios internacionales y se han emitido en televisiones de toda Europa y América. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro invitado Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy con calor, no como vosotros, que creo que estáis en pleno invierno. Sí, con mucho frío. Y con muchísimo gusto, la verdad, después de tanto tiempo que llevamos intentando contactar, que por fin estemos aquí en directo, ¿no? Sí, para nosotros un honor y un orgullo. Sí, estamos muy contentos. La película nosotros la vimos cuando apenas había salido, estábamos en el exterior, en Seattle precisamente, la vimos por primera vez. Y la verdad que son esas películas que, bueno, ya vamos a discutir si es un documental, que te voy a proponer eso también. Es una de las cosas que vamos a discutir. Esta vez va a ser distinto a lo que hacemos siempre, que normalmente dejamos al conferenciante solo hablando de su conferencia. Hoy me voy a quedar yo. Solo no me dejéis. No te voy a dejar solo, yo me voy a quedar y vamos a charlar. Tengo algunas cositas para charlar de la película que quiero que nos cuentes. Y también, a diferencia de lo que hacemos siempre, donde le pedimos al público que haga las preguntas al final, hoy les decimos al revés, hagan las preguntas que, si cuadra, las vamos a ir incluyendo en el diálogo que vamos a tener con Miguel. Así que pueden escribir. Por ejemplo, ya empieza a haber una pregunta, pero ya vamos a charlar de eso. Entonces la despedimos a Lili por ahora, después va a volver. Y nos quedamos nosotros dos. Antes de empezar, si te parece, para ponernos en clima, vamos a ver el teaser. Son 3 minutitos de la película que nos van a poner en clima para este diálogo que vamos a tener.
Muy bien, Miguel. Tal como decíamos, a uno lo pone en clima, porque más que un documental, yo digo que es una poesía. ¿Qué opinas? Es una poesía, sí, Marcelo. Te agradezco además la apreciación, porque desde que yo empecé en el mundo del documental he aprendido a tratar sobre todo las emociones, ¿no? Que es una parcela impresionante y que da un juego increíble en televisión. Y entonces aquí no cabía hacer un documental narrando que si en 1400, que si en tal, que si en no sé cuánto. Bueno, pues eso lo hace Canal Historia, lo hacen un montón de canales, ¿no? Que son muy especializados en... Pero yo quería hacer una cosa mucho más lírica y sobre todo algo que durara mucho en el tiempo. A lo largo de los años lo que he intentado, pero es parte de mi formación, ¿no? Como director y como realizador, lo que he intentado es que las cosas permanezcan en el tiempo. Y para eso, nada mejor que la poesía. Entonces, te agradezco que hayas percibido que no es un documental al uso, ¿no? Es una película. Es una película bonita, ¿no? Sí, yo creo que tiene algunas virtudes porque cuenta una historia real, desde ese punto de vista podemos tomar como un documental, cuenta lo que pasó, cuenta lo que pasa ahora, cuenta el desarrollo. Esa es una de las virtudes que yo veo, pero lo hace con unas imágenes que son, sí, quizás poética es la palabra, ¿no? Esa belleza que, claro, la naturaleza te habilita eso y después tiene que estar la habilidad del director de ponerlo en la forma y en el lugar justo, porque las vistas desde las distintas ciudades del norte de África, vamos a hablar mucho de Marruecos, pero en realidad la película se refiere al norte de África, incluye a Túnez y Argelia. Creo que hay un gran mérito de la fotografía. No sé si la has hecho tú o tuviste un director de No, fotografía. no, no. A ver, yo hago fotografía, Marcelo, pero cuando tengo que hacer un trabajo profesional me rodeo de gente muy buena, ¿no? De gente muy poderosa, ¿no? Fíjate que es curioso porque con algunos de los miembros del equipo logras una sintonía inmediata, ¿no? Y con otros no tanto. Por ejemplo, ese plano con el que abre el documental, que es un cielo, a mí me pareció tan fascinante, ¿no? Para contar la historia de Tu boca en los cielos, ¿no? Y yo le dije al operador que trabajaba conmigo en ese momento, digo, quiero ese cielo, lo quiero. Y él rodó 8 segundos de ese cielo. Y luego se puso a rodar a unos turistas que iban a caballo cruzando una laguna y no sé qué. Y yo cuando vi los brutos aquellos y tenía que montar, digo, pero ¿cómo este tío ha sido capaz de darme solo 8 segundos, ¿no? Con 8 segundos no tengo para montar una cabecera, ¿no? Entonces ese cielo está ralentizado y está estabilizado, o sea, es una magia de la postproducción, ¿no? Uh-huh. Pero sin ese cielo yo no hubiera podido hacer el documental. Y yo cuando lo vi dije, es esto lo que yo quiero contar, es este poema, ¿no? Es este cielo lleno de esa bruma del desierto, de esa textura, ¿no? Y al final, con los años también aprendes y descubres, no que una imagen vale más que 1000 palabras, sino que una imagen contiene tantísimas palabras que sobran las palabras. Y ese era el caso, ¿no? Entonces me enfadé muchísimo con él, ¿no? Bueno, por supuesto son bienvenidas todas las anécdotas de filmación que siempre son muy entretenidas, son bienvenidas en cualquier parte de lo que charlemos. Bueno, pero muchas no se pueden contar, Marcelo, porque Bueno, yo siempre al equipo le digo, todo lo que ocurre dentro del rodaje es secreto del rodaje. está bien como en Las Vegas.
Exacto. Mira, hablaste de la relación con el equipo, pero yo quiero que me cuentes de la relación con los protagonistas, digamos, o mejor dicho, con la protagonista, con Rachel, que para que ella, digamos, para que suelte todo lo que suelta, todo lo que dice, tuvo que haber un ámbito que le habilite a eso. Entonces acá te hago una pregunta. ¿La idea de la carta es una idea que siempre tuvo ella o es parte de lo que estaba previsto como guión de la película? Esa es muy buena pregunta, ¿eh? Bueno, me preparé un poquito. No, yo barajé varias opciones de guión. De hecho, y puestos a contar un poco anécdotas también de rodaje, te diré que empezamos con un ciego. O sea, mi primera intención fue, si nos vamos a acercar a la jaquetía, que no deja de ser una lengua vernácula, pero es una lengua real que ha existido tanto tiempo, ¿no? ¿Quién mejor que un ciego para aproximarse a ella y tratar de oírla, ¿no? Entonces, dimos con un chaval, un tío muy interesante, pero cinematográficamente inútil, ¿no? Y entonces empezamos a grabar cómo sería el acercamiento de un ciego a una lengua que nunca se ha escuchado, porque el tema central al final del documental era que la convivencia o la coexistencia en el Magreb de los judíos sefarditas dio lugar a una lengua que no tiene gramática o apenas tiene gramática, pero que ha servido de vehículo de comunicación entre distintas religiones, ¿no? Bueno, por abreviarlo, este ciego no nos funcionó. Entonces hablé con Javier Valenzuela, que es un amigo mío, periodista, muy querido, y le pregunté, ¿cómo podemos abordar esto? Y me dijo, tienes que hablar con Rachel. Entonces fui a Tánger a conocer a Rachel Muyal, y a Rachel Muyal yo le planteé hacer una retrospección a través de una carta, ¿no? Entonces ella escribió una carta, efectivamente, pero esto todo es secreto de rodaje. Escribió una carta que no valía para nada, ¿no? Pero sí valía en lo esencial. Valía en que ella tenía una retranca absolutamente española, íntegramente sefardí y absolutamente también de jaquetía, ¿no? Que era la de burlarse de aquellos que la echaron, ¿no? Y entonces dijo, mira, sí, a mí me parece muy bien todo esto, pero yo quiero escribir una carta a los reyes católicos diciéndoles que lo que se perdieron no tiene nombre, que fueron tontos de naturaleza, que si hubieran vivido unos pocos más de años se hubieran arrepentido, ¿no? Y yo, respetando esa idea de Rachel, que por cierto fue una mujer deliciosa, maravillosa, a la que yo amaba en todos los sentidos, también químico, quiero decir que es una mujer con la que me comuniqué muy bien, ¿no? Que eso también es una destreza de la dirección de un programa, ¿no? Y entonces construí una carta en torno a esa idea que ella proponía, que era, estos reyes católicos se han equivocado, pero se lo agradezco un montón. Así que se fastidien, ¿no? Entiendo que falleció hace un par de años, ¿no es así? Sí. O el año pasado, hace un par de años. Si te tengo muy cortito, vamos a hacer que ella misma se presente. Por favor. Majestades los Reyes Católicos. Me llamo Rachel Muyal. He nacido en Tánger y aquí quiero morir y ser enterrada.
Mis antepasados llegaron a Tánger cuando la expulsión, cruzaron el estrecho y llegaron a una playa que, por cierto, se llamaba Wedderlyhood, que quiere decir el río de los judíos. Una estudiante marroquí me dijo un día que nuestros cementerios eran en algún modo nuestros archivos y todas las tumbas están redactadas en español. Así se presentaba Rachel. Quiero ir al tema de, ya hay algunos mensajes que ahora vamos a ver, al tema este de la ironía, porque suena extraño esto de agradecerle a la reina Isabel. Debe entenderse entonces esto como una ironía, porque la verdad es que no la pasamos muy bien después de la expulsión, no, tenemos muchas cosas buenas, pero nos han pasado cosas los sefaradíes. Mira, yo pienso que hay dos mundos judíos, y yo he intentado siempre, por una cuestión de educación y porque soy español y no soy judío, de transmitir a los españoles qué pasó con los sefarditas, ¿no? Que es algo que a mí nunca me contaron en la escuela, ¿no? Solo me hablaron de que ganamos a los árabes, que les expulsamos de España. Pero yo hasta que no tuve una cierta edad no supe nada de que también en ese paquete estaba incluida una expulsión de 100.000 familias judías que vivían aquí desde antes de que existiera España, ¿no? Entonces, para mí el objetivo no era tanto, hablo de esos dos mundos judíos, ¿no? No era tanto de dirigirme a un mundo global judío que no existe, ¿no? Porque es un mundo múltiple, ¿no? Cómo dirigirme a los sefarditas. ¿Qué diferencia hay desde mi punto de vista entre los sefarditas y el resto de judíos, askenazi, etcétera, ¿no? Y es que los judíos sefarditas tienen incorporada en sí misma la broma, la retranca, la ironía. Si tú le explicas esto a un judío askenazi, no lo va a entender nunca, como si se lo explicas a un americano o a un ruso. Pero si se lo explicas o si tratas de compartirlo con gente que nació aquí, que vivió aquí, que es de aquí y que se le expulsó injustamente, automáticamente entienden el gesto de la broma, ¿no? El gesto de la ironía, ¿no? Para mí eso ha sido un poco un descubrimiento, ¿no? El entender que los sefarditas son absolutamente ibéricos, ¿no? Y por tanto entienden este lenguaje latino que siempre los españoles usamos mucho, de la broma, de la retranca. Por tanto, Rachel, en el fondo, estaba diciendo, mire, me viene muy bien el pasaporte español, me viene muy bien porque lo merezco, porque soy de ahí, pero es que yo ya he hecho mi vida en Tánger. Yo ya he hecho mi vida en el Magreb. Ustedes no son conscientes, porque se murieron a los 10 años, de que su expulsión nos ha conducido a una cultura que mantenemos viva, ¿no? Entonces, si esa Britna, que es muy española y es muy sefardita, no la entendemos, pues es complicado, porque a veces el documental se puede juzgar como que ella está reconociendo a los reyes católicos que hicieron bien. Es decir, que nos vino muy bien a todos, ¿no? Pero para nada, ¿no? O sea, si ese documental, esa película, ese poema, como tú has dicho antes, se lee en una clave ibérica, uno está descubriendo que, bueno, que esa decisión de los reyes católicos obviamente fue cruel, ¿no? No fue tan cruel como la de Hitler, ¿no? De asesinar. Fue una oferta de os vais, os quedáis. Y se fueron, ¿no? Pero esa oferta de iros a las mujeres, como ella dice en el documental, como dice Rachel Muyal en el documental,
les permitió llegar con una categoría de somos de Castilla, somos los judíos de Castilla, las judías de Castilla. Y por tanto, merecemos un respeto que teníamos en Castilla y que no tenemos en Marruecos, ¿no? Entonces la mujer fue mucho más libre de lo que era en la época medieval, ¿no? Sí. No sé si hay... Con esto no trato de justificar el punto de vista de Rachel, ¿no? Al revés. Me costó mucho ponerme de acuerdo con ella porque era muy cabezota, ¿eh? Tenía mucha filosofía dentro, ¿no? Y conocía a todo el mundo, ¿no? Pero al final logramos una química en la que lo que queríamos era expresar, miren, señores, seguimos vivos. Esto es lo que dice. Vamos a escuchar un poquito cómo... De las dificultades y miserias que nos originó su edicto de expulsión, he de decirles la verdad. Los sefardíes no les guardamos rencor. Ustedes ganaron una España unificada, sí. Lograron la España cristiana que les exigía la Inquisición. Una patria sin judíos ni musulmanes. Pero nosotros ganamos mucho más que si hubiéramos tenido que quedarnos en España y convertirnos en cristianos. Porque ganamos Sefarad, ese país mítico que amamos, en el que seguimos siendo judíos y que siempre llevamos en el corazón. Pero es que además ganamos otros muchos mundos que de otra forma no hubiéramos conocido. Así es, por eso la lectura de la ironía es la que le da sentido a esta carta, sin duda. Bueno, también ten en cuenta, Marcelo, que esta era una producción española que estaba dirigida a televisión española, perdón, a televisión española, y por tanto televisión española tenía que comprarla por algún lado, ¿no? Entonces, como pasa siempre en todas las producciones, hay que engatusar. Es una palabra muy bonita española, ¿no? Engatusar. También la usamos aquí. Sí, es bonita, a mí me encanta esa palabra, ¿no? Hay que engatusar con golosinas a los unos, a los otros, para poder decir lo que quieres contar, ¿no? Y lo que quieres contar, muchas veces hay que pasar por túneles que no son los más agradables para hacer el cine, pero que te sirven. Porque entra una parte emocional que los difumina. Y por tanto acabas llegando un poco a lo que tú querías decir. Entonces, es cierto que la carta original, que yo la tengo, no tiene mucho que ver con lo que Rachel Muyal pretendía contar en el documental, pero obviamente el guión es mío y yo lo que hice fue, a través de la carta, dar lugar a que se pudiera contar una historia que a mí me pareció fascinante, a mí personalmente, ¿no? Como español. O sea, obviamente yo no soy víctima de mis antepasados que fueran expulsados. No, claro. Me dicen, ¿por qué has hecho esto? Bueno, es que no lo sé. O sea... Que a ese punto quería ir ahora, pero antes de ir a la cuestión personal tuya, que quiero hacer unas preguntas del por qué hiciste todo esto y cuándo comienza, quiero involucrar a algunos que están conectados. Por ejemplo, a Bernard Miller, que desde Londres dice que la película es encantadora, un concepto genial, una experiencia hermosa, te felicita. Alan Carciente desde Caracas, que acaba de ver el documental. Sé que hay un señor Bendán que nació en 1922, tendría 100 años. ¿Sí? Bernard dice, ¿cómo elaboraste la idea de contar nuestra historia a través de una carta de agradecimiento y de amor? Para mí fue brillante, dice. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo hiciste el salto entre el ciego y la carta, no? Mira, en el mundo del audiovisual
y tú lo sabes que trabajas en él, ¿no? Hay que partir de algo, y esa es la parte más difícil de concebir, ¿no? Como realizador, ¿no? Hay que partir de algo que comunique emociones. Si solo comunica datos, para eso está Wikipedia y están los grandes libros. Entonces, tienes que comunicar emociones, ¿no? Yo sí me di cuenta de que los judíos sefarditas que quedaban en el Magreb cada vez eran menos. Y además cada vez eran más mayores. Y en algunos casos no quedaba ninguno. Y entonces lo que le propuse a la televisión española fue, o se hace ahora o no se va a hacer nunca. Entonces, vamos a acercarnos a ellos, que nos miren, que nos digan, ¿no? Y lo que traslada al final son emociones. Tuve la suerte, siempre la tengo, ¿no?, de contar con un equipo magnífico, de contar con una música excepcional, ¿no? Y de contar con unos operadores de cámara que han hecho milagros con la imagen, ¿no? Pero sin guión bueno no hay ninguna buena película. Por supuesto que no. Con un guión malo, hasta el mejor director fracasa. Entonces, yo lo que hice fue hacer un guión. Mira, es que, Marcelo, para mí era muy importante comunicar a mi país, a mis hijos, que existió una parte de España que era sefarad, o que existió sefarad, porque no lo cuentan los libros de historia. Entonces, para mí era muy importante. ¿Por qué? No lo sé. Porque a mí no me lo contaron. Porque nunca supe quiénes erais. Y porque cuando empecé a acercarme a los sefarditas, descubrí que tú tienes cara de Huelva, el otro tiene cara de Soria, y el otro tiene cara de Madrid, y el otro tiene cara de Barcelona. Y es que, si es que son más de 1000 años viviendo aquí, ¿no? Entonces, me parecía una omisión tan injusta en los libros de historia que yo decidí contarla fundamentalmente para la generación que me sigue, que son mis hijos, ¿no? Y lo decidiste en Jerusalén, precisamente. Sí. Como corresponsal de guerra. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, fue una casualidad, porque yo durante muchos años, bueno, me sigo dedicando a la corresponsalía de guerra, pero en aquella época era la guerra de Irak, la primera contra Irak. Y en 1990, creo recordar, ¿no? Y entonces había yo solo había estado 2 o 3 veces en Israel en esa época, luego he estado muchas, ¿no? Pero en aquella época me perdí. Bueno, pues... y entonces pregunté a una señora que estaba sentada y digo, perdone, la calle, no me acuerdo a qué calle iba, la calle no sé cuánto. Y me dice, usted es de Sefarad. Me dice en español, ¿eh? Y digo, no, yo soy de España. Dice, pues eso, Sefarad. Entonces ahí empezó a dar vueltas el cerebro diciendo, esta tía me ha hablado en español. Yo le he preguntado en inglés, ella me ha contestado en español y además me ha identificado como de Sefarad. Y yo le he dicho que no soy, yo no sabía que era Sefarad. Y le dije, no, yo soy de España. Y me dijo, pues eso, de Sefarad, ¿no? Y a partir de ahí empecé a interrogarme, y digo, ¿coño es esto de Sefarad, ¿no? En aquella época, ten en cuenta, Marcelo, hablamos del año 2002, 2001, el encuentro con esta señora debió ser en 1996 o 94. Todavía no existía una pujanza tan maravillosa como la que hay hoy sobre el pueblo sefardí, ¿no? Sobre la parte del pueblo español llamada sefardí, ¿eh? Entonces yo partí siempre del hecho
bueno, yo soy antiguerra y soy antifronteras, y sobre todo soy anticalumnias con respecto a los pasados, ¿no? O sea, yo podría tener que reconocer, si me lo pidieran, que fuimos unos criminales en América Latina y extinguimos a no sé cuántos. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser, pero no es mi problema, es un problema de hace 500 años, ¿no? Y segundo, si tuviera que defenderme de una opinión así, también diría, de América Latina se conserva el idioma, se produjo una mixtura, se produjo un mestizaje en todos los sentidos y el 90% de las muertes provocadas en América Latina fueron consecuencia de las epidemias, no de los crímenes de guerra. Sin embargo, la historia que nunca se cuenta es que en Estados Unidos solo queda el 0,0001% de sangre nativa. Quiere decir que los ingleses, los irlandeses, los holandeses exterminaron América. Y además Sí, todavía hoy los tienen en reservas, ¿no? Que son sí, dos modelos de pasa colonización. lo mismo por estos lugares, por Argentina en particular, pero sé que en el resto de América Latina, donde los pueblos originarios son minúsculas minorías dentro de minorías, que afortunadamente desde hace unos cuantos años las leyes de los países empiezan a protegerlo, no sin discusiones, ¿no? Porque también hay quien todavía abreva a esas ideas de liquidarlos a todos, ¿no? Y de apropiarse de las tierras. Pero por suerte algunas cosas fueron cambiando en las conciencias de la gente si todavía se protege. Pero efectivamente quedando con un 0, muy chiquitito de la población. De alguna forma, y eso se ve en tus palabras, sos algo así como un defensor de pobres, una cosa por el estilo. Agarras causas que no son tuyas, porque sé que también tienes la causa de Armenia. Yo no sé si tienes antepasados armenios, pero también has tomado esa causa. No, tampoco. Y has tomado esa causa. ¿Qué te moviliza a estos movimientos, a estas Mi madre, luchas que no son tuyas y te las haces propias? mi madre, que Dios la ayude donde está ya, ¿no? Siempre decía, tú eres un abogado de pleitos pobres. ¿Qué causas me movilizan? Me movilizan muchísimo las causas que tienen que ver con naciones que no tienen Estado. No es lo mismo una nación que un Estado. Me moviliza mucho las naciones que tratan de defender por encima de todo su identidad, su lugar de pertenencia, ¿no? Entonces acabo siempre enrolado en cosas que no me interesan, ¿no? Que inicialmente no me interesan, digamos. Yo ya hice un documental de los sefarditas en 2003. ¿Qué coño hago yo aquí otra vez? Pero, perdón. Sin embargo, gracias a fijarme en el pueblo sefardí, en esa parte de España, que yo la considero España y absolutamente diferente del resto de los judíos, ¿no? He logrado vivir periodísticamente, artísticamente, un momento absolutamente nuevo en la historia, que es la derogación del decreto de expulsión. Nunca pensé que a mí me tocara vivir esa suerte, ¿no? Es decir, 523 años después se deroga el edicto de expulsión y nuestros sefardíes vienen a su casa. Lo mismo me pasa un poco con los armenios, ¿no? O sea, Armenia es
uno de los... Bueno, no es uno de los... Es el único país que queda vivo del antiguo mapa. Mesopotamia desapareció, Babilonia desapareció, las grandes culturas del Oriente Medio, del Oriente Extremo, digamos, desaparecieron, y el único país que sigue figurando como Armenia en los mapas hechos en arcilla en Gran Bretaña, en el Museo Británico, es Armenia, ¿no? Desde el Imperio Armenio, que ocupó prácticamente toda Turquía, parte de Irán, parte de Siria, etc., lo que queda ahora es un reducto que no creo que llegue al tamaño de Buenos Aires. Es muy pequeño, no se da el lujo ni siquiera de tener al monte Ararat adentro de su propio país. El Producto Interior Bruto de Armenia es cero. Es un país que vive, en cierto modo, como vive el Estado de Israel, de las aportaciones que sus personas en la diáspora hacen, ¿no? Sí, ya no es el caso del Estado de Israel porque ya pasaron muchos años, ¿no? Que ya tiene el Producto Bruto de Israel ha crecido considerablemente. ¿Quieres tomar un vaso de agua? Sí, perdón. Y yo mientras tanto vamos a ver, hablabas del edicto de expulsión, vamos a escuchar un poquito sacado de la película, tú te buscas un vaso de agua. Y mientras voy a por un vasito de agua. Gracias, Marcelo, perdona, Y dice, por ende nos acordamos de mandar salir todos los dichos judíos y judías de nuestros reinos, y que jamás tornen ni vuelvan a ellos, ni alguno de ellos. Ahí hemos visto el original tomado del museo del edicto de expulsión, y mientras Miguel va a buscar ese vaso de agua hay una parte que a mí me gusta mucho, que yo la considero muy poética, que tiene que ver con un reloj que está ahí en el norte de África, y es este extracto. Esta otra torre de la ciudad tunecina de Testur, adornada con las estrellas de David, es casi idéntica a la parte almohade de la Giralda de Sevilla. Las agujas del reloj giran en el sentido contrario a las de cualquier otro campanario, como indicando que haciendo retroceder el tiempo, en algún momento volveríamos a llegar a la tierra de la que fuimos expulsados. Esto es poesía, sin duda. Pues es fascinante, ¿no te parece, Marcelo, que exista un reloj que va contra reloj? Me encanta, quiero tener uno. Y además empezamos a contar los cumpleaños al revés, también sirve para eso. Exacto, ¿no? Y esto ocurre en Testur, ¿no? Es verdad que hay de la diáspora que se produjo como consecuencia de la expulsión hacia el norte de África. No se puede englobar todo como si fueran sefarditas, ¿no? Porque también está todo el pueblo árabe que fue expulsado, ¿no? Pero esa mixtura que había en Al-Ándalus se traslada de algún modo al norte de África, ¿no? En algunos países como Túnez y especialmente como en Argelia no tienen nada que ver con lo que ocurrió en el norte de Marruecos, que fue fascinante, ¿no? Vamos a dejar que veamos la parte de la película donde cuenta de alguna forma eso. Es donde estaban esos judíos antiguos que habían huido de Palestina, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que los que habían vivido durante siglos en Marruecos hablaban el árabe o el bereber. Tenían liturgias judías distintas. Eran judíos, pero eran judíos distintos a los que llegaron de España, que eran gente muy preparada, con dinero, con tradiciones distintas y sobre todo con una lengua, que mantuvieron una lengua distinta y con tradiciones y liturgias distintas. Y eso hace que no se fusionen esos dos judíos, esos dos tipos de judíos. Lo más gracioso es que nosotros,
que éramos los expulsados. Nos llamábamos con mucho orgullo, en hebreo, Megorashim mi Castilla, los expulsados de Castilla, como si eso fuera un título nobiliario. Y a los demás, que eran de ahí, que eran autóctonos, los llamamos los forasteros. Obviamente los forasteros éramos nosotros y no ellos. Lo mirábamos con un poco de... Sí, es que hay... en general el pueblo judío forma parte de los pueblos antiguos y por tanto tiene un montón de diásporas, ¿no? La verdad es que mi trabajo se ha centrado de una forma casi exclusiva en aquellos que fueron sefarditas, por tanto gente expulsada de España en 1492, ¿no? Pero claro, cuando empiezas a investigar te das cuenta de que los judíos que llegan a Marruecos a partir de 1492 son sefarditas que se encuentran con judíos que habían llegado huyendo por Egipto muchos siglos antes, que se habían ido instalando en todo lo que es la cornisa esa norte del Mediterráneo, ¿no? Y por tanto no tienen nada que ver. Entonces, los que llegan, es verdad, como dice ahí Leopoldo Ceballos, y como dice Abraham Betjó, son judíos que piensan que ellos tienen una condecoración especial porque son judíos expulsados de Castilla. No son esos que tuvieron que huir hace 2000 años desde Oriente. Hay un par de comentarios que quiero leerte. Por un lado, bueno, Adrián Toro Quintero, que siempre está con nosotros, todavía no vio el film, pero lo va a ver, dice, esta noche. Lo verá esta noche, tarde. Pero el comentario de Oro me interesa comentarte, porque Oro, a quien seguramente conoces muy bien. Yo la quiero mucho. ¿Cómo no quererla? Es imposible no quererla, Oro. Dice que se alegra de verte y que se permite disentir con tu opinión sobre los ashkenazíes, que también tiene un gran sentido del humor. Bernard también dice que está de acuerdo. Es cierto, la verdad que tenemos ahí larga lista de humoristas ashkenazíes que también tienen su sentido del humor, ¿no es cierto? Distinto quizás, pero tienen un gran sentido del humor. Con miedo que te ahogues, Miguel. Yo creo que la diferencia entre el sentido del humor latino y el sentido del humor ashkenazi, por hacer una generalización que seguramente no vas a estar de acuerdo, ¿no? Pero consiste en que en la zona del Mediterráneo tenemos una capacidad inmediata de responder con broma a una broma. Es decir, que automáticamente se entiende que se trataba de una broma y por tanto respondemos con otra mayor. En el mundo, lo poquito que yo conozco, conozco bastante Rusia, conozco bastante Estados Unidos, hay que detener un montón hasta entender la broma, ¿no? Y entonces, hay gente que no la entiende, ¿no? Yo creo que es una cuestión del frío y de la falta de Mediterráneo, pero bueno, créeme, Oro, cariño, que además de que te quiero un montón, seguramente llevas toda la razón, pero yo es que me he centrado en un trabajo que tenía que ver con los sefarditas y no tanto con los ashkenazi. Bien, vamos a los sefaradí, porque la historia de tu relación con los sefaradíes, que empezó ahí en Jerusalén, como contabas, empieza aquí, ¿no es cierto? El último sefaradí, una película que giró mucho por todo el mundo, al punto que ya está disponible en YouTube, se puede ver perfectamente, ¿no es así? Así es. Está liberada sin problema, año 2003. Ahí está la ficha técnica, con nuestro querido amigo Eliezer Papo, que pide disculpas de no poder estar. Lo invité para que esté esta noche, pero justo estaba de viaje, no podía estar hoy aquí, pero que te manda muchos saludos.
y vamos a ver un pedacito muy pequeñito de lo que es la introducción del último sefaradí. La demanda de ser sefaradí es una demanda de identidad. Y como cualquier otra identidad, esta identidad también, antes que todo, tiene que ver con la lengua, con los usos y costumbres, con la mentalidad, con las comidas. Se trata solamente de una identidad cultural, nacional, religiosa, todo esto mezclado. Ahí estamos. Yo recomiendo mucho ver el último sefaradí. Tiene donde Eliezer Papo hace un recorrido que muestra el recorrido de los sefaradíes a través de un mapa como este que también... El primer grupo cruzó el estrecho de Gibraltar y se instaló en el norte de África. Otros, la inmensa mayoría de los que se negaron al bautismo, viajaron hacia las grandes metrópolis del Imperio Otomano, como Estambul y Salónica. El tercer grupo, el de los conversos, el de los que cambiaron de Dios, permaneció en España practicando secretamente el judaísmo y poco a poco fue huyendo de la Inquisición hacia el norte de Europa, a ciudades como Ámsterdam o Hamburgo, para embarcar posteriormente al Nuevo Mundo. ¿Qué te pasó cuando terminaste con el último sefaradí? Acabé harto. ¿Por qué harto? Acabé cansadísimo. Fueron muchos meses de viajes. Teníamos que adaptarnos porque Eliezer daba clases en la universidad y también en Jerusalén, ¿no? Entonces teníamos que estar compaginando sus días libres con los viajes que teníamos que hacer, ¿no? Y entonces fueron tantos vuelos y tanta... Pero lo pasamos muy bien, la verdad. ¿Qué me pasó? Mira, me pasó una cosa muy interesante y es que creo que tuve una suerte, una pequeña estrella que me indicó que el tema de los sefarditas, que en aquel momento no tenía ninguna relevancia en el mundo cultural español, de repente, pero no por mí, ni por el documental, sino sencillamente por la inercia de la historia, ¿no? De repente empezó a adquirir una densidad, una categoría que a mí me fascinó, ¿no? Eliezer y yo éramos dos críos cuando hacíamos eso, ¿no? Yo creo que ni el propio rabino tan admirado mío, Eliezer Papo, hoy convertido en una voz imprescindible del sefardismo, ¿no? Ni él ni yo imaginábamos que aquellas risas que pasábamos y aquella tontería que estábamos inventando pudiera tener un recorrido como el que tiene hoy, ¿no? Y no deja de ser, pues creo que nunca se hizo con intención de reeducar a los sefarditas, sino sencillamente con una intención de educar a los españoles que no habíamos sido expulsados, ¿no? Entre ellos mis hijos, ¿no? Entonces creo que hubo como una chispa, hubo como un arte de magia que permitió que ese documental formara parte de una serena y maravillosa explosión, ¿no? Hacia el mundo sefardí. Después de aquel documental, perdón, que recibió un montón de premios, mucha gente y muchos sitios me propusieron hacer otros sobre los sefarditas de no sé dónde, los judíos de no sé qué. Yo no quería hacer nada, ¿no? No quería hacer nada más. No me gusta hacer segundas partes de los temas, ¿no? Pero hubo una señora, Luisa Salama, que cada vez que presentábamos el último sefardí acudía. Y entonces
en las preguntas levantaba la mano y decía, ¿por qué no se habla de nosotros? ¿Pero quiénes son ustedes? No, los sefarditas del Magreb. Ajá. Y yo, bueno, pues porque no nos quedaba dinero. Es verdad, que los presupuestos se acaban y al final acabas olvidando una parte que para los demás es importante, ¿no? Y esa señora venía cada vez que presentábamos el último sefardí. Y ya me hartó tanto que públicamente dije, no se preocupe que voy a hacer un documental sobre los sefarditas del Magreb, ¿no? Y entonces me comprometí públicamente. Ahora somos muy amigos, Luisa y yo, ¿no? Y has cumplido con la promesa. Mira que Oro también responde después de tu respuesta, que es un humor distinto al de los Ashkenazim, que está de acuerdo con lo que dijiste, y que al principio no se entendía. Claro, porque realmente el humor ashkenazí también es muy variado, ¿no? Porque uno puede hablar desde el humor dentro del gueto de Varsovia o el humor en Hollywood, ¿no? Y vamos a encontrar muchas variedades del humor. Miguel, estamos llegando, ya estamos en la hora casi. Sí, dime. Nosotros cuando grabábamos el último sefardí, llegamos a situaciones increíbles, ¿no? Y es que en los Balcanes, en Turquía, veíamos la gente que se nos acercaba para ser entrevistada, a la que habíamos contactado solo por teléfono, porque no había WhatsApp, ni vídeos, ni todo esto, y decíamos, joder, este tío es de Soria, si este tío es de Murcia, si este tío es de Toledo, ¿no? Había una identidad física, no solo psicológica. Punto 1. Y punto 2. Nos llegó a ocurrir en Split, al sur de Croacia, que Eliezer Papo nos hacía de traductor del serbo-croata. Entonces entrevistamos a un señor y yo le empecé a hacer las preguntas en español, ¿no? Y entonces era un señor mayor, se había librado de los campos de concentración. Entonces le dice a Eliezer, ¿me lo traduces? Y dijo Eliezer, ¿si está hablando español? ¿De cómo está hablando español? Dice, sí. Y entonces se dirige a mí en español y dice, ¿pero usted es de Sefarad? Digo, sí. Entonces, él no comprendía que alguien fuera de su imaginario legendario de 500 años expulsado pudiera hablar su lengua. Me pareció una cosa maravillosa, Marcelo. Maravillosa. Sí. Maravillosa. Sí, quiero decir, el pueblo sefardí, y eso es muy importante porque es algo que para mí representa parte de mi integridad profesional y personal, ¿no? Es parte de este país, antes de que existiera este país como lo conocemos hoy. Entonces, para mí es fundamental, o sea, lamento no saber mucho más de askenazis y de otras corrientes judías, ¿no?, que nunca he investigado, en las que nunca me he detenido como cineasta, pero desde luego la parte que conozco yo me quedo con todos vosotros, con todos. De verdad, yo os quiero y me parecéis una parte imprescindible de este país, ¿no? Bravo. Una última pregunta te hago. ¿Planes futuros que tienes en carpeta? Mira, estoy trabajando en un proyecto muy bonito, no tiene nada que ver, porque yo cambio mucho de códigos para poderme enriquecer, ¿no? Pero estoy trabajando en un proyecto muy bonito que se llama 12 poetas, 12 minutos. Y entonces son piezas de 12 minutos dedicadas a poetas hispanoamericanos, o en general de habla española y también sefardita, que han formado parte de la historia de la ida y vuelta esta permanente que tenemos, ¿no?, de los exilios, desexilios. Yo siempre digo que España es un país tan invadido como invasor, ¿no? Entonces, aquí tenemos la suerte de haber sido
violados por todas las culturas previas, ¿no? Por los íberos, por los celtas, por los fenicios, y por tanto nuestra respuesta como violadores también se ha convertido en un mestizaje, ¿no? De todo eso surgió este proyecto de los 12 poetas. Hicimos uno que se ha estrenado hace 2 o 3 semanas en Chicago. Estuve en Chicago presentándolo, sobre un poeta mexicano que se llama José Emilio Pacheco, ¿no? Y son 12 minutos, está disponible también libremente en mi canal de Vimeo. Ahora vamos a hablar de eso. Y ahí, bueno, pues cualquier sugerencia que se os ocurra será muy bienvenida, ¿no? Porque me diste pie justo de poetas, pero es incompleta. Me diste pie justo para algo que quería decir respecto de tu canal de Vimeo. Vamos a invitar a Lili también que venga por aquí. Aquí la tenemos a Lili también, porque quiero, por un lado, recordarles a la gente que el último sefaradí se puede ver en YouTube. Ese es muy fácil de buscar. Creo que está en partes, está en 4 o 5 partes. No. Ah, ¿está entero? Sí, está entero. Está en Alea. Alea Films. Espera, no en YouTube, entonces, en Alea Films. No, pero está en YouTube. Te lo busco. Bueno, hay que buscarlo un poquito, pero lo van a encontrar fácil. Eso no va a ser problema. Está entero, Marcelo. Está entero. Por eso no va a tener problema. Para tu boca, muy buena calidad. Tu boca en los cielos, como les decíamos, hasta este domingo tienen en esta dirección, en sfarad.com/tu boca en los cielos, está el enlace a Vimeo con la clave correspondiente para que lo puedan ver. Y precisamente quiero invitarlos, cuando estén en Vimeo, entran en el canal de que dice el nombre de Miguel Ángel Nieto y ahí van a ver algunos cortos que tiene por ahí, algunas cosas relacionadas con Armenia, pero hay otras cosas muy interesantes para ver y además les sirve como contacto para estar en contacto precisamente con Miguel. Ahí está Ararat, que tengo ganas de verla, avísame cuando pueda verla, Ararat, que me interesa. Cuando quieras te mando un enlace con password y la ves. También es un tema que me interesa. Contarles a la gente que has escrito 3 libros. Cazadora de Noticias, Negocio Redondo, que me interesó muchísimo, de los negocios en el fútbol. Un libro del 96, tiene sus años, pero me interesa muchísimo. Y por supuesto el libro que corresponde a la película del último sefaradí. Y junto con un colega escribió Los cómplices de Mario Conde. O sea, también periodista, libros, escritor, cineasta, persona súper completa. Así que los invito a todos a precisamente a todas estas canales tan interesantes que nos deja Miguel Ángel. ¿Vos, Lili, querés decir algo? Sí, yo quiero agregar que me pareció una entrevista sumamente interesante, porque uno no siempre tiene la oportunidad de escuchar al director con sus ideas sobre lo que uno ha visto en un documental. Y a veces uno interpreta una cosa o algo no lo hace sentir bien, y escuchando al director, como en este caso, uno puede entender diferentes puntos de vista y diferentes miradas, así que es muy enriquecedor tener esta oportunidad. Imagino que los que nos están mirando también están muy agradecidos por eso. Sí, ahí estoy poniendo algunos mensajes. Por ejemplo, las palabras de don Miguel Ángel es poesía hablada. Me animó mucho más a ver sus films. Bueno, eso de alguna forma es lo que buscamos. Y de libros acabo de contar los 3 libros que tiene, que se consiguen en internet fácilmente. Yo los encontré fácilmente. Los libros esos son muy aburridos, Marcelo. Son libros de investigación periodística. No, pero mira, me interesa mucho lo que ha dicho Liliana, porque
yo no quiero imponer mi visión como director, o sea, quiero decir, una película cuando uno la hace, nace y se convierte en un agente vivo por encima de lo que uno piensa, ¿no? Pero sí me gustaría decir a quienes nos oyen a través de vuestro canal y de vuestro centro, ¿no?, que está hecho con la máxima generosidad. Es decir, que yo nunca trato de imponer nada, ¿no? Simplemente intento ofrecer una visión y cada cual se hace su composición. Pero es verdad que a veces somos muy talibanes en la forma de pensar, ¿no? Y entonces decimos, bueno, ¿qué coño hace este gilipollas de español haciendo una carta de que aquí no nos importa un bledo la expulsión y tal, ¿no? Bueno, pues ahí sí me da la oportunidad de decir, no, vamos a ver si esto tiene una retranca increíble y además se lo tenía que colar de algún modo a Televisión Española para que lo pagara, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que en el arte de cantar y de contar, Liliana, tú lo sabes, a veces hay que saludar al público que no te gusta, ¿no? Está muy bien. Muy bien. Buena figura. Bueno, gracias, Miguel. Con nosotros, como siempre, nos despedimos contando lo que viene en los próximos días. Seguramente bueno, ahí voy a sacar el mensaje de Oro, que gracias, Oro. Siempre es un placer estar contigo y que estés con nosotros nos halaga realmente. Y bueno, agradecerte, Miguel. Como dijimos en el off antes de comenzar, ya nos encontraremos caña y tapas de por medio en alguna terraza de Madrid. Más es una promesa eso. Más os vale. Si no, os retiraremos la nacionalidad. Está muy bien. Los esperamos a todos entonces el domingo con la hablando de Jaquetía. Ustedes saben que tenemos el podcast de Jaquetía que hizo Solilevi, que son 5 partes, de las cuales están publicadas 3. Este fin de semana va a estar la 4ª parte publicada. No sé, estamos terminando la subida, toda la parte técnica, pero ya les puedo anticipar que este fin de semana la 4ª parte ya va a estar publicada. Vale la pena escuchar al querido Soli de Bendicha Memoria, porque más allá que uno no hable jaquetía, se entiende todo perfectamente y es muy divertido cuando nos cuenta sus anécdotas, cuando canta, cuando cuenta la historia, y se hace muy ameno, tanto que se termina muy rápido. Así que vale la pena de escuchar cada uno de los capítulos porque es un rato verdaderamente muy, muy, muy agradable. Yo voy a contar algo de la cocina de esto. Yo hago la edición técnica de esto y claro, cuando lo termino, no necesito escucharlo entero porque ya está armado, uno lo prepara, lo graba y ya está. Lo escucho un poquito, veo que arrancó bien y me quedo escuchándolo todo y lo escucho hasta el final, no puedo dejar de escucharlo. La verdad que los invito, los 3 primeros temporadas, digamos, 3 primeros discos, que son 19 capítulos, ya están publicados, son capítulos de menos de 10 minutos o por ahí. Y ahora, esta semana, están los siguientes 5 que nos llevan hasta el 24, la 4ª parte, y próximamente estará la 5ª y última. Bueno, para hablar de la jaquetía, en Jaquetía tenemos nuestro encuentro de Al-Had del domingo a la 1 del mediodía, hora de Argentina, pero en nuestra página sefarad.com van a encontrar en el flyer horarios de otras ciudades. Y vamos a tener a Alicia Cisorraz y al doctor David Benjamín Jiménez hablando justamente de Jaquetía en la Universidad de Haifa. Y para el jueves que viene, otra divina, la Chuchi, como le decimos a María Esther Silverman de Sigüiner. Ella es de Tucumán, una provincia en el interior de la Argentina, pero conocedora de las tradiciones sefaradíes como pocos. Y nos va a hablar de la poesía amorosa sefaradí, de tanto que hablamos de amor y de poesía hoy,
la verdad que es el hilo conductor, así que los esperamos. Imperdible, también imperdible, porque nos va a hablar tanto de poetas conocidos, muy conocidos dentro de la tradición sefaradí, como de canciones anónimas y su poesía. Así que vale la pena de venir a verla. Y antes del viernes tienen la oportunidad de ver gratuito Tu boca en los cielos. El enlace fácil es sfarad.com/Tu boca en los cielos. Si no saben, en sfarad.com está todo. Antes del domingo. Antes del domingo. Hasta el domingo hay tiempo. Después les cobramos $10.000 para poder verla. No, que va, no, mira, ha sido un gesto muy generoso por parte de una comunidad sefardita de California de pagar una cantidad que a nosotros nos permite técnicamente mantenerlo, que es muy poco, y que estaría bien que hicieran otras comunidades sefarditas. Es decir, que a mí me cuesta lo mismo ofrecerles a ellos por poco dinero que lo puedan ver en abierto, pero a su vez, ya que está en abierto, que lo vea todo el que pueda, ¿no? Ahí, en las últimas pocas horas, hay 1.200 visualizaciones del documental. Maravilloso. Les invito a que, bueno, está condenado a, como el último sefardí, a estar libre en YouTube, pero cuando acabe su fase de comercialización, ¿no? Seguro. Miguel, muchas gracias. A todos los demás nos reencontramos o el domingo o el jueves o a través de la página en cualquier momento. Chao.